Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy encantada de estar de nuevo con vosotras y vosotros para contaros sobre estos 7 superalimentos que potencian nuestra salud. Y ya vais a ver, no son cosas raras, no son cosas exóticas, son alimentos que tenemos todas en nuestra cocina sin ningún problema. Y por eso quería hacer este vídeo, para que veamos que nuestra salud es algo mucho más sencillo de lo que pensamos. Así que vamos ya con los 7 superalimentos. Número 1, el agua. Seguramente nos habrá sorprendido porque ya sabemos todos que nuestro cuerpo es un 50-70% de agua. Las mujeres un poquito menos, entre el 45-65%, porque nosotras al tener menos músculo y más grasa, como el agua está más en el músculo, pues tenemos un poquito menos, pero más o menos. ¿Y para qué necesitamos toda ese agua? Bueno, para una infinidad de funciones metabólicas, pero hoy os voy a hablar de las principales, las más importantes. La primera, la digestión. En cada digestión principal, el cuerpo segrega 2 litros de jugos digestivos, 2 litros. Imaginaros que hacéis 3 comidas principales al día, pues al final del día son 6 litros que ha tenido que fabricar el sistema digestivo de jugos digestivos. Y claro, obviamente para eso necesita que haya suficiente agua en el organismo. Número 2. La asimilación de los nutrientes. También el agua es la que facilita que esos nutrientes viajen en el líquido extracelular, que es acuoso, y penetren dentro de la célula, que también es un medio acuoso. Tercero, en la eliminación. El agua también facilita muchísimo que drenemos y eliminemos todos los desechos y residuos corporales. Y hay 2 órganos que son los más importantes en la eliminación de residuos, que son los riñones, imprescindible el agua para ellos, y el intestino, sobre todo el intestino grueso, que también necesita bastante agua para que las heces viajen con facilidad y se puedan expulsar con facilidad. ¿Para qué más? Pues para respirar, para la respiración. Imaginaros, para que haya o sea posible el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares, es decir, poder captar el oxígeno de la atmósfera, del aire, y expulsar el CO2, también interviene el agua en este proceso. Y por último, también el agua interviene en la regulación de la temperatura corporal. Un ejemplo muy claro es cuando sudamos. Todos sabemos que el sudor sirve para refrescar el cuerpo, ya que gracias a la evaporación vamos a eliminar calorías. Y fijaros, en los climas más secos es más fácil refrescarse, porque el sudor se evapora con mucha más rapidez y entonces el sudor realmente cumple con su función. En cambio, en los climas húmedos, por ejemplo aquí en Mallorca en pleno verano, cuando hace ese calorazo, no hay alivio cuando el día es muy húmedo, cosa que es muy frecuente ya que aquí tenemos mar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta agua en el aire, en la atmósfera, que tu sudor no se evapora y al no evaporarse no te refresca. Entonces, ¿cuánta agua debemos de beber para mantener esos niveles óptimos de hidratación? Esta es la gran pregunta, me la hacen un montón de veces. Y a ver, tenemos un mecanismo natural que nos indica cuándo hay que beber, que es la sed. Cuando tenemos sed, el cuerpo nos está indicando que necesita agua. Este mecanismo funciona casi siempre, es el mecanismo por el que nos debemos guiar. Ahora bien, es verdad que hay en determinadas situaciones a veces no funciona o no nos podemos fiar tanto de la sensación de sed. Por ejemplo, gente muy anciana o muy mayor, ese mecanismo regulador de la sed ya no funciona tan bien y entonces las personas ancianas deberían beber con más frecuencia aunque no sientan sed, porque pueden llegar incluso a deshidratarse, simplemente porque este mecanismo con la edad se va deteriorando, se va debilitando. También deportistas de élite, atletas, yo incluso diría que profesionales, cuando se hace un ejercicio muy intenso o cuando hay un calor muy extremo. En esas situaciones el calor se incrementa tan rápidamente que no da tiempo, a la sensación de sed no va a la par, digamos. Entonces tenemos que ir con cuidado y beber también, independientemente de si sentimos más o menos sed, sino ser cautos y precavidos o precavidas y beber si ves que estás sudando muchísimo o que se hace un ejercicio muy intenso o que hay un calor muy extremo. También otra circunstancia es el de las
madres lactantes, es decir, las mujeres que están dando el pecho de mamar a su bebé. En este caso, la leche, claro, esta producción de leche constante, una parte necesita del agua corporal y por lo tanto estas mujeres también deben de beber un poquito más de líquidos para asegurar esa producción de leche. Y al mismo tiempo también el bebé, el propio bebé lactante, también tiene unas necesidades de agua superiores a un adulto, entre otras cosas porque los bebés todavía tienen un porcentaje mucho más alto de agua corporal que puede llegar hasta casi el 90%. Pero bueno, ya la están obteniendo agua a través de la leche materna, pero saber también que los bebés son muy sensibles y necesitan muchísima hidratación. Vale, dicho esto, tan importante es estar suficientemente hidratadas e hidratados como no pasarnos con el agua. Entonces, ¿cómo sabemos si nos estamos pasando o si no estamos llegando? Pues ahora os voy a dar toda una serie de síntomas y signos corporales que nos lo indican. Sabemos que no llegamos, es decir, que no estamos suficientemente hidratadas o hidratados cuando, primero, orinamos poco. Una persona que orina muy poco y además su orina es muy concentrada, muy oscura, con un olor fuerte, esta persona ya que tenga claro que le falta agua, no tiene suficiente hidratación. También cuando la piel se nos seca mucho y la tenemos permanentemente seca, escamosa, eso también puede estar indicando una falta de hidratación. Lo mismo también si tenéis con mucha frecuencia las mucosas tanto de la nariz como de la boca muy resecas, la boca seca, esto también puede indicar una falta de agua, una falta de líquidos y de hidratación. Y por último, la hipotensión. A veces una de las causas de la hipotensión también puede ser el insuficiente consumo de agua, no beber suficiente, porque la sangre tiene, como sabéis, el plasma, que es su parte líquida, y si no bebemos suficiente, pues puede ser que no haya suficiente plasma, que es el que también ayuda a que se ejerza la presión adecuada sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Bien, y en cuanto al exceso de agua, es decir, cuando una persona se está pasando bebiendo agua, porque claro, hoy en día hay como una obsesión, se ha santificado tanto el agua o idealizado que parece que cuanta más agua bebas, mejor, y tampoco es así. Si te pasas, también es peligroso. ¿Cuándo sé que me estoy pasando con el consumo de agua o de líquidos? En primer lugar, pues al revés que antes, si orino en exceso. Si me paso todo el día orinando, eso puede indicar que me estoy pasando con el agua. Y sobre todo si veo que mi orina es excesivamente transparente, que es casi como agua, ¿no? Muy transparente, cuidado, te estás pasando con el agua. Además, pensad que cuando orinamos también estamos eliminando minerales del cuerpo. Y si me paso orinando, pues estaré perdiendo muchos minerales, me estaré desmineralizando. Otro síntoma de que estoy pasándome con el agua es cuando me levanto a orinar por las noches, sobre todo si eres una persona joven, de menos de 50 y pico años, 60, y te levantas a orinar una o varias veces por la noche, cuidado, te estás pasando con el agua y no solo eso, sino tus riñones se están enfriando y se están debilitando. Es verdad que las personas a partir de cierta edad, ya más mayores, pues a veces sí que alguna vez pues te levantas a orinar por la noche, pero eso ya es porque tu vejiga pues ya es más viejecita, está un poquito más rígida y acusa antes la sensación de lleno. ¿Qué más? Retención de líquidos. Si me paso con cantidad de agua, puede ser que tenga un exceso de líquidos y los riñones ya no dan abasto para eliminarla y entonces empiezo a retener. También si tengo frío, cuando una persona que tiene constantemente frío, siempre está fría, las manos y pies fríos, cuidado porque podría ser que fuera por el exceso de agua que estás bebiendo. Y también estas personas que tienen hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva en manos y pies, sobre todo, indica que me estoy pasando con el agua y en este caso indica que mis riñones también se están debilitando por el excesivo consumo de agua y de líquidos. Y por último, si tengo malas digestiones. Las malas digestiones pueden venir por la falta de agua, como os he dicho antes, pero también pueden venir por un consumo excesivo de agua que está enfriando mi fuego digestivo o, traducido a más bioquímicamente, lo que estoy haciendo es diluir en exceso los jugos gástricos. Hay una cosa que yo no recomiendo en este sentido y es beber mucha agua durante las comidas. Un poquito sí, pero mucha puede hacer ese efecto, que es
diluir y debilitar el efecto de los jugos digestivos. Segundo superalimento, la sal. Sí, ya lo sé, la sal está súper demonizada, incluso hay mucha gente que cree que comer sano significa eliminar completamente la sal de sus menús. No, esto no es así. Ahí hay mucha confusión, hay demasiados prejuicios que nos han ido introduciendo a través de los grandes medios de comunicación, la publicidad, etc. Vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es que no es lo mismo sal refinada que sal sin refinar. La sal refinada sí es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es prácticamente todo sodio, cloruro de sodio en un 99% y además incluso contiene aditivos peligrosos como por ejemplo antiaglomerantes a base de aluminio, que ya se ha sabido o se sabe ya actualmente que está detrás de muchos Alzheimeres. O sea que sal refinada, obviamente no. Pero la sal sin refinar, la sal marina sin refinar o sal virgen, que es simplemente obtenida por evaporación del agua del mar y ya está. Esta sal es interesantísima para la salud. Obviamente se tiene que utilizar en pequeñas dosis, pero es interesantísima porque contiene cloruro de sodio, es verdad, pero en un 85% más o menos, y el otro 15% son toda una batería de oligoelementos que son importantísimos para un montón de funciones corporales. Sin ir más lejos, en la composición del plasma sanguíneo, es decir, de la parte líquida de la sangre, contiene todos estos oligoelementos que tiene la sal no refinada y además en las mismas proporciones, es decir, en unas proporciones muy parecidas. Con lo cual, tomando pequeñas dosis de sal sin refinar, estamos nutriendo los líquidos extracelulares y el plasma sanguíneo. Ahora bien, no la tenemos que usar en crudo es peligrosa porque tendemos a pasarnos, es verdad, y al tomarla en crudo es como mucho más concentrado el efecto, no se produce una alquimia. La sal es tan poderosa que lo que debemos aprender es a utilizarla convenientemente. ¿Y cómo? Pues lo que tenemos que hacer es usarla fundida en las cocciones, no en crudo, sino cuando yo cocino pongo esa pizquita de sal al principio de las cocciones y esa sal se funde con el resto de ingredientes y se genera una alquimia. ¿Esta alquimia en qué consiste? Pues básicamente consiste en que esas pequeñas cantidades de sodio se van a complementar con el potasio y el magnesio del mundo vegetal. Estamos hablando de la alimentación que yo recomiendo en este canal, que es un 90% o 95% vegetal, el mundo vegetal. Al añadirle estas pequeñas cantidades de sodio, estamos complementando el potasio y el magnesio, que son los minerales que más abundan en el mundo vegetal. Y estos tres juntos, sodio, potasio y magnesio, son tres electrolitos importantísimos para los equilibrios y para todo el metabolismo. Garantizan la correcta presión intra y extracelular, con lo cual garantizan a su vez la correcta transmisión de los impulsos nerviosos, el latido cardíaco, los movimientos musculares de contracción muscular y toda una serie de equilibrios que ahora no voy a entrar porque me alargaría demasiado, pero que sepamos que es importantísimo que también haya esas pequeñas cantidades de sodio y que tomando esas pequeñas dosis de sal marina sin refinar estamos fortaleciendo nuestra sangre y nuestros líquidos internos. Tercer superalimento, el aceite. El aceite es otro de los grandes tesoros de nuestra alimentación y sobre todo junto con el agua y la sal forman los tres pilares de una alimentación sana y equilibrada y por eso deben ser de altísima calidad. En el caso del aceite, altísima calidad significa, primero, que sea sin refinar, segundo, que sea de primera presión en frío, es decir, que se haya obtenido solo por prensado de esos frutos, de los frutos de los que se extraiga el aceite, sin calentamiento. Y, por último, de cultivo ecológico, para que no haya ningún tipo de química en ese aceite. Y el aceite tenemos que pensar que es uno de los elementos alquímicos en nuestra cocina. Cuando nosotros estamos cocinando, hacemos un sofrito, por ejemplo, que es para mí es uno de los grandes estilos de cocción más interesantes. ¿Por qué? Porque ese sofrito con esa pizca de sal, cuando se funde la sal y con el calor del fuego, permite que esos minerales se fundan y que el aceite actúe de vehículo que guía
los minerales hacia lo profundo del cuerpo y ayuda a que los minerales se fijen y se absorban pues, en los huesos y vayan a donde más se necesitan, los huesos, al sistema nervioso y a zonas más profundas del cuerpo, gracias a esa alquimia entre el fuego, el aceite, el agua y la sal. Cuarto superalimento, el verde, la clorofila. Las verduras de color verde. La clorofila es uno de los antioxidantes más potentes que existen. Y lo más interesante es que la molécula de clorofila es idéntica a la molécula de hemoglobina de nuestra sangre. La única diferencia es que la clorofila contiene en su núcleo un átomo de magnesio que le da el color verde y la hemoglobina en su núcleo tiene un átomo de hierro que le da el color rojo. Pero en lo demás son idénticas. Entonces, comiendo mucho verde o suficiente verde todos los días en nuestros menús, nos estamos asegurando una buena sangre, una buena calidad sanguínea y que nuestras defensas estén bien fuertes. ¿Dónde está el verde más interesante? Porque claro, esa es otra. Entonces la gente se me pone a comer espinacas y acelgas como loca. Y no son las verduras verdes más interesantes, ya os lo explico a veces en otros vídeos, de que son demasiado ricas en ácido oxálico, que es un poquito descalcificante. Las verduras verdes más interesantes serían pues, las que tenemos ahora en invierno, que son el brócoli, las coles de Bruselas, la col verde, esas verduras verde intenso. También las hojitas verdes chiquitinas como el perejil, el cilantro, la rúcula, los canónigos, los berros, todas esas hojitas chiquitinas también son interesantísimas como fuente de clorofila. Así que vamos ya a por el verde. Quinto superalimento, los granos integrales, los cereales integrales, claro, no podían faltar en esta superlista. Ya estáis comprobando algunas y algunos cómo cambian vuestras vidas y vuestro día a día cuando están los cereales integrales en los menús principales todos los días. Claro que sí, primero porque están vivos. Ya sabéis que un grano integral está vivo, lo siembro y me van a hacer una planta y claro, lo que me está transmitiendo es esa energía de vida. En segundo lugar, la glucosa estable, el suministro constante y regular de glucosa a lo largo de muchas horas que yo tengo cuando me he comido un cereal integral en mi comida principal, lo que me proporciona, por un lado, es muchísima estabilidad primero física, obviamente, porque tengo energía todo el tiempo para desarrollar mis tareas físicas, pero también incluso emocional, porque cuando tengo esos altibajos de azúcar que tengo cuando funciono con refinados, pues al final acabo como en una sensación de inseguridad, de que no dispongo de toda la energía que necesito en cada momento. También lo que nos están dando los cereales son muchísima resistencia, tanto física como intelectual, pues por la misma razón, pues porque si yo, por ejemplo, tengo que hacer deporte, ejercicio o una tarea físicamente potente y tengo glucosa todo el tiempo para quemar, pues tengo energía todo el tiempo. Y lo mismo a nivel intelectual, sabemos que el cerebro quema un montón de azúcar cuando está trabajando intensamente, bueno, incluso cuando no trabaja intensamente, incluso en reposo creo que ya quema como 25% de la glucosa total disponible. Imaginaros cuando estáis estudiando, haciendo una tarea intelectual muy intensa, pues todavía más. Así que con el cereal lo mismo, tengo muchísima resistencia intelectual porque tengo glucosa todo el tiempo para quemar. Y también, por otro lado, también nos da mucha fuerza. ¿Por qué? Y eso también se nota a lo largo de los años, cuando ya voy llevando años que están en la base de mis menús, lo voy notando cada vez más. Primero, porque no hay desgaste de los órganos metabólicos, no hay apenas desgaste. Si yo tengo energía todo el tiempo, no hay ningún órgano que tenga que entrar en alarma para suplir carencias, para tapar esos altibajos del azúcar, ¿verdad? Con lo cual, tengo, como os digo, muchísima, a nivel metabólico, muchísima tranquilidad. Y después porque, aparte de los carbohidratos, no nos olvidemos que también son fuentes, son ricos en minerales y en proteínas también de mucha calidad, con lo cual lo mismo, tengo también muchísima fuerza gracias a que me están aportando tres de los nutrientes principales que necesito, los carbohidratos, las proteínas y los minerales. El sexto superalimento, y esto os va a sorprender, alimentos dulces. Claro, no estoy hablando ni de azúcar, tampoco estoy hablando de frutas, no, estoy hablando de verduras dulces.
como por ejemplo calabaza, zanahoria, la cebolla también cuando la sofreímos así largo rato saca todo mucho dulzor, los boniatos, incluso a veces la col verde según cómo se cocina también saca dulzor. Y también las castañas, que ya sé que no es una verdura, que es un fruto seco, pero también está en este grupo. Todo este grupo de alimentos dulces, naturales, lo que nos proporciona es muchísima estabilidad, porque lo que están haciendo es, nos están dando fuerza sin tensión, ya que nutren relajando, vamos a decir. Y lo que hacen también es calmar mucho la ansiedad por dulces más refinados, es decir, ayudan a las personas que sienten ansiedad por los dulces refinados, por el azúcar, por el chocolate, tienen adicción a estos alimentos, pues cuando incluimos alimentos dulces naturales como los que he mencionado en nuestros menús principales, la película también cambia muchísimo, empezamos a estar satisfechos, más relajadas y con menos ansiedad por los dulces refinados. Y séptimo y último, los alimentos fermentados. La fermentación es una de las técnicas más interesantes que nos han llegado desde la antigüedad y que, bueno, claro, en la antigüedad pues no había neveras, no había métodos de conservación como los que tenemos ahora y la fermentación era una manera de que un alimento se conservara durante más tiempo. Pero no solo eso, además, con la fermentación lo que se conseguía era conseguir incrementar la digestibilidad de alimentos que de entrada eran indigestos, luego os pondré ejemplos. También se conseguía estimular el apetito. Los alimentos fermentados en general son grandes estimuladores del apetito. Tercero, benefician la flora intestinal, la microflora intestinal, porque contienen bacterias beneficiosas para la misma. Y por último, mejoran muchísimo en general el sabor de muchos alimentos. Ejemplos. Pues bueno, en España tenemos los encurtidos, son una especie de fermentado de cortita duración. Pues las olivas es el ejemplo más típico de nuestro país. Imaginaros si os tuvierais que comer una oliva directa del árbol, no sé si la habéis probado alguna vez, son malísimas, súper amargas, en cambio una vez fermentadas son tiernas, sabrosas y mucho más fáciles de digerir y se conservan durante más tiempo. Es un ejemplo clarísimo, igual que el chucrut, aunque el chucrut es más típico pues, del norte de Europa, pero también es un encurtido que en realidad lo que se produce ahí es una pequeña fermentación de corta duración. Después también pues, la cerveza o el vino son otros ejemplos, el pan, la fermentación de la masa la hace mucho más fácil de digerir. Luego los lácteos, es decir, la leche, que como sabemos es tan indigesta, una vez que la sometemos a fermentación, pues ¿qué obtenemos? Pues yogur y queso, mucho más fáciles de digerir y que se conservan durante más tiempo también. Luego, interesantísimo, el tema de la soja. En Asia se desarrollaron muchos métodos para fermentarla y así poderse beneficiar de sus propiedades. La soja es una de las legumbres más completas a nivel de proteínas, pero es muy indigesta. Entonces, los asiáticos, ¿qué hicieron? Fermentarla. ¿Y qué obtuvieron? Alimentos maravillosos, por ejemplo el tempe, que como sabéis es una de las proteínas vegetales estrella dentro de una dieta vegetariana o macrobiótica. Mucho más fácil de digerir que la propia soja y muy sabroso también. Y luego también tenemos pues, los condimentos como la salsa de soja, el miso, que también se obtienen fermentando soja con algunos cereales. Y también tenemos la Cyrula humigosis, otro fermentado con sal, que también es interesantísimo y tiene las mismas propiedades que acabamos de comentar. Así que ya lo sabéis, pequeñas cantidades de alimentos fermentados, obviamente. No estoy hablando de los lácteos, que nadie se lleve a confusión. Los lácteos ya sabemos que son para consumo ocasional, lo mismo que el alcohol o que incluso que el pan. Pero el resto de alimentos vegetales fermentados son interesantísimos en nuestros menús cotidianos para que nos den todos esos beneficios que hemos comentado. Y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido, que os sea de utilidad. Si os ha gustado, por favor, darle al me gusta. Y espero que nos veamos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!